Buenas tardes a todos. De nuevo un día para encontrarnos en torno a Nuestra Señora de la Virgen de las Angustias y poder vivir estos días de novena, de preparación, que nos vaya ayudando a vivir y celebrar este día próximo del domingo en torno a la procesión de la Sagrada Imagen. Ayer la figura de la Virgen, mirada desde un prisma que el Concilio Vaticano II pone especialmente de relieve, en cuanto que ella la presenta como alguien que crece en la vivencia y la experiencia de la fe. El que uno crezca, profundice en esa relación con Dios, nos ayuda a entender que vamos en camino, que somos peregrinos. Y hoy vamos a estar abiertos a aquello que el Señor como sorpresa nos quiera presentar en la celebración de la Eucaristía. Disponemos el corazón para comenzar este momento donde seguimos teniendo esta invitación a no vivir para nosotros, sino a vivir para glorificar al Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías, del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84, no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como os ha recordado don Blas en sus palabras al inicio de la celebración, nosotros tratamos de recorrer, siguiendo la indicación del Concilio, el camino de profundización en la fe que recorrió la Virgen María a lo largo de su vida. Ayer vimos los acontecimientos de la Anunciación de la Virgen y de la visitación a su prima Isabel. Lo hacemos contemplando esas escenas, algunos detalles de ellas que nos llaman la atención, pero descubriendo en ellos pues la fe de María. En este caso, como decíamos ayer, una fe
que es entrega, que es obediencia, la obediencia de la fe, a semejanza de la fe de Abraham, entregarse a la palabra de Dios, hágase en mí, según tu palabra. Una fe que enseguida quiere manifestarse, quiere compartirse gozosamente, y eso la lleva a la Virgen María a visitar a su pariente Isabel, a compartir con ella el gozo de la fe, a recibir también sus palabras, bendita tú que has creído, y sobre todo servirla, ayudarla en su gestación, en los últimos meses de su gestación. Qué fe más bella, compartida gozosamente y que se vuelve servicial, que se vuelve servicio. Esta fe, vivida de esa manera tan intensa, tan bella, es la que estuvimos contemplando en el día de ayer. Hoy vamos a dar un paso más y a la luz del nacimiento de Jesús, a la luz de su presentación en el templo, cuyo evangelio hemos leído, a la luz de su huida a Egipto y a la luz de su vuelta a Nazaret y de los primeros años de su vida allí privada, hasta los 12 años cuando van en peregrinación al templo y buscan al niño, y cuando se quejan ante él porque has hecho esto con nosotros, pues reciben una respuesta para ellos inesperada y, según dice el Evangelio, incomprendida, que conservaron en su corazón en una pregunta que duraría años: ¿no sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? A contemplación de todos estos acontecimientos están llenos de algunas luces, pero abundan también las oscuridades. Y la fe que vive la Virgen María a lo largo de todos estos acontecimientos, estas idas y estas venidas, estos cambios de domicilio, esa fe es una fe que se encuentra con puntos de dolor y de silencio de Dios. El dolor y el silencio de Dios es la prueba de la fe, para que la fe vaya haciéndose más generosa, más profunda, más firme, y sea más un obsequio al Dios silencioso, que sin embargo en el silencio nos dirige para nosotros de manera incomprensible muchas veces y nos ama. Esto es lo que ocurrió con la Virgen María en esos acontecimientos. Fijaos lo que es llegar a Belén, no tener sitio, buscarlo, el apuro, porque viene la hora de dar a luz al niño, la soledad, la noche quizá. Y luego después, al ir a presentarlo gozosamente al hijo primogénito, al templo según la ley, recibir la palabra de Simeón: una espada de dolor atravesará tu alma. Un anuncio de sufrimiento que, aunque se cumplirá según pensamos a la hora de la muerte del Señor, sin embargo ese anuncio puede aplicarse a todo lo que había sido hasta entonces la vida de la Virgen y lo que será a continuación. Una espada constante de dolor que la atenaza, y al mismo tiempo, mientras Dios calla, en la huida a Egipto, a un país extranjero, viviendo la experiencia que hoy viven tantos refugiados políticos, que esos fueron ellos, huyendo de una persecución política de un rey que teme que este niño le vaya a quitar el trono. El desierto, el caminar incierto. ¿Cómo hablaremos? ¿En qué trabajaremos? ¿Cuál será nuestra vida allí? Y eso acompañados de un silencio espeso. Y la vuelta estuvieron hasta que se les dijo, y cuando volvieron a Nazaret comienza una larguísima etapa. ¿Qué 30 años?
salpicada con ese acontecimiento de los 12 años que ya en sí supone una espada también clavada en el corazón de la madre inesperadamente, pero que luego está el trabajo de cada día, la rutina, el desgaste de un día y otro en una villa pequeña, el trabajador Jesús, la oración de Jesús en el monte, la asistencia a la sinagoga, pero al mismo tiempo la mirada tierna de María en todos esos momentos. Y este es el Hijo de David, este es el Hijo del Altísimo, este es el que va a tener un reino que no tendrá fin. La duda, la Virgen es humana. He leído de una homilía del Papa Francisco, citando también a San Juan Pablo II, pensando en estos acontecimientos, cómo la Virgen, humana también, pues haría surgir de su corazón pues ese momento de, digamos, como de reproche, como de queja al Señor. ¿Es verdad la anunciación? ¿Habrá sido una ilusión? ¿Dónde están las esperanzas que se había puesto en esas promesas? ¿Dónde están esas promesas de lo que es este Hijo mío? Así, de esa manera, pues va transcurriendo un proceso que ciertamente debió ser doloroso. Todo culminará en la cruz, naturalmente, y a lo largo de la vida pública hay momentos a los cuales nos referiremos mañana, que hacen que la Virgen vaya descubriendo más profundamente el misterio de la fe cristiana. Pero en estos acontecimientos, en medio de momentos luminosos, pues abundan las oscuridades, abundan los dolores y abunda el sufrimiento y el silencio de Dios. ¿Y cómo lo vivió la Virgen? ¿Cómo profundizó en la fe en esta situación? Es bello considerarlo porque cosas así son las que nos pasan a todos. Y nuestra vida de fe pues está salpicada también de sufrimientos y del silencio de Dios que no interviene. ¿Cómo lo vivió ella? En el Evangelio no se dice mucho, se guarda silencio, pero da el detalle de que ella observaba, conservaba todas estas cosas en el corazón y las meditaba y les daba vueltas. Un silencio de María que a la vez es un silencio contemplativo de estos acontecimientos inesperados y un silencio interrogativo. ¿Cómo el Padre, cómo el amor de Dios que me ha prometido esto, cómo esto está sucediendo? El silencio, pero un silencio hecho de respeto y un silencio hecho de aceptación de la voluntad del Señor. El silencio de aceptar el silencio de Dios y las circunstancias de la vida que Dios nos pone delante de nuestros ojos en el acontecer de cada día. Qué admirable respuesta de la Virgen Santísima. Silencio ante los hombres también, porque raramente se expresó ante los demás, muy raramente. Y sin embargo, no descubre, a través de ese silencio, pues no descubre ni lo que estaba viviendo ella, ni lo que ella vislumbraba de su hijo o esperaba o temía, un silencio de un respeto admirable. La figura es ella de pie al pie de la cruz. Silencio de aceptación, silencio de respeto y de obediencia a la voluntad de Dios. Pero sin duda, yo pienso que siendo como es el silencio de Dios
un lugar donde la espiritualidad cristiana ha encontrado la presencia y la oración cristiana ha encontrado precisamente en el silencio el lugar preferente de la presencia de Dios para gustarla, para saborearla, para profundizar en ella. Esa experiencia tuvo que vivirla ella también. Un silencio transformado en presencia. Buscar a Dios en el silencio de Dios y en el silencio que nosotros hagamos en nuestra vida. Porque ahí en el silencio habita Dios, ahí está presente y ahí está el consuelo y la fortaleza de las almas que creen. Cuando nosotros como ella sepamos vivir esta fe inquebrantable en entrega, en silencio, en aceptación, en obediencia, en búsqueda, en pregunta, a veces quejumbrosa o interpelativa con respecto a Dios, en esa pregunta y en ese silencio tenemos que encontrar al Señor. Y así debió de vivirlo ella, porque si hay un modelo de espiritualidad que muchos cristianos han vivido y viven, ella debió vivirlo. La primera entre los cristianos, entre los discípulos de Jesucristo. Y así tenemos que actuar nosotros. Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias positivas que son el fundamento de nuestra fe. El encuentro con Cristo que decía el Papa Benedicto XVI. Ese encuentro con Cristo que es el primer impulso, el impulso inicial de nuestra fe. El encuentro con la persona de Jesús. El encuentro con Dios. Pero luego después los años, las experiencias, el dolor y la rutina van haciendo que nuestra fe pueda entrar en periodos de decadencia, de flojedad, y que Dios se haga entonces más lejano y las preguntas más graves. Necesitamos reaccionar. Y como la Virgen María, también en el silencio y también en el dolor, reafirmar nuestra fe y buscar a Dios. Y transformar el dolor y el silencio en lugar de encuentro con Dios. Que esa es la tradición de los mejores cristianos. Esa es la tradición de la vida de la Iglesia. Encontrar al Señor que nos habla precisamente en todas esas circunstancias. No es pequeña la gracia que necesitamos para vivir esto, pero el corazón de Dios es generoso. La acción del Espíritu Santo en nosotros, en quien ha sido difundido, la acción de su gracia y de su amor, es luz y fortaleza para vivirlo. Pedirlo también a la Virgen Santísima, que nosotros como ella, que progresó y avanzó en el camino de la fe, a pesar de los obstáculos del dolor y del silencio de Dios, que también nosotros en esas circunstancias que vivimos con muchísima frecuencia, sepamos reaccionar y darnos cuenta que ahí, precisamente ahí, es donde hay presencia de Dios, que es amor y que nos espera.